Gracias por continuar con nosotros, amigos. Y bueno, qué bueno que siguen con nosotros porque ya está con nosotros el licenciado Ariel Vega. Ya nos encontramos también en el espacio de asesoría legal. Y bueno, Ariel, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de esta práctica que tú dices que, bueno, obviamente es indebida, pero que es una realidad, se hace, y es implementar las horas extras por descansos. Así es, o sustituirlos, mejor dicho. Yo creo que a muchas personas que en este momento nos favorecen con su atención les parecerá conocida esta práctica. O también en el caso de que muchos patrones lo hagan, vamos a hablar al respecto. Estamos hablando de que en muchas ocasiones, por las necesidades de producción que tienen las empresas, las fábricas, las maquiladoras, solicitan a sus trabajadores la prestación de horas extraordinarias de trabajo. ¿Qué son las horas extras? No es otra cosa más que el tiempo adicional que presta el trabajador al que establece la ley. La ley establece una jornada máxima de trabajo, 8 horas en el caso normal, 7 o 7:30 de acuerdo al turno en que se desarrolle el trabajador. Entonces, en estos casos, bueno, insisto, las empresas muchas veces realizan un canje o realizan como un acumulado en favor de sus trabajadores de todas estas horas extraordinarias para no realizarles el pago, sino que se las cambian por días de descanso. Por 1 o 2 días de descanso. Por 1 o 2 días de descanso obligatorio. En este sentido, también la Ley Federal del Trabajo establece que se le debe proveer al trabajador cuando menos un día de descanso por cada 6 laborados. Entonces son dos figuras jurídicas que los marca perfectamente la ley. Horas extraordinarias por un lado y lo que son días de descanso o días de descanso obligatorio. Entonces, en este sentido necesitamos hacerles ver incluso a los patrones que si ustedes están realizando esto es una práctica indebida. Y lo hacen en muchas ocasiones, Gaby, por el desconocimiento que se tiene de la normatividad en la materia. También por ahorrarse una lana también. Sí, en muchas ocasiones, bien lo dices, lo hacen para evitarse pagos adicionales que realmente le corresponden al trabajador. Sin embargo, esto va a provocar 2 cosas. Uno, que se incumpla con lo que establece la ley, y número 2, que genere una serie de inconformidades en los trabajadores y que esto se vea reflejado en procesos o en juicios ante las juntas de conciliación y arbitraje. Que esto definitivamente no es una buena noticia para lo que son las empresas, toda vez de que las obligan año con año a desembolsar fuertes cantidades de dinero por conflictos obrero-patronales. Entonces, en este sentido necesitamos hacer mención del artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el pago de las horas extras, Gaby y amigos, es insustituible, no se puede canjear ni por días de descanso, ni por ninguna otra prestación que se le pueda ofrecer al trabajador. Tampoco vales de despensa, vales de gasolina, se tiene que pagar justamente como lo establece la ley. ¿Cómo lo establece la ley? La ley dice que se deben de prestar un máximo de 9 horas a razón del doble. Es decir, se tiene que pagar una doble porción por las primeras 9 horas extras en una semana. Es decir, si yo todos los días de esta semana trabajo 10 horas, entonces se tiene que pagar, realizar un conteo y se tiene que pagar una cantidad extra. Por ejemplo, si yo gano 20 pesos por hora, todas las horas extraordinarias me las deben de pagar a 40. Es decir, se me debe pagar el precio de la hora normal más el doble. Más el 100%. Entonces hace un total del doble. Sin embargo, si el trabajador presta sus servicios con horas extraordinarias, pero efectúa más de 10 en una semana, ¿ahí qué pasa? A partir de la 10ª se tiene que pagar al triple. Entonces, cada hora extra, después de la 10ª en una semana, se me tiene que pagar a 60 pesos. 20 por cuestión o por salario normal y 40 porque así establece la ley que es un 200%. Incluso ya hay criterio jurisprudencial del año 2013 en donde ratifica el modo en que hay que pagarse a los trabajadores. De allí, entonces, hay que realizar el cálculo. Si yo trabajé, vamos a suponer, 12 horas extraordinarias en una semana,
entonces estamos entendiendo que las primeras 9 se me pagan al doble y las siguientes 3 se me pagan al triple. De 10 en adelante es el triple. De la 10ª en adelante se pagan al triple. Entonces, esto es importante observarlo. Ahora, también lo hablábamos en la emisión anterior. Todos los días de descanso obligatorio por días festivos, lo que se les suele conocer, también son insustituibles. No podemos decir, trabajamos el 24 descansamos el 24 de diciembre para venir el 25. No es correcto. Forzosamente tiene que ser el 25, Ariel. Sí. O sea, no se pueden cambiar los días que ya están estipulados en la ley. No se pueden cambiar. Claro, la ley sí establece que si nosotros como patrones requerimos las labores del trabajador, entonces le tenemos que pagar el triple. Entonces, son cuestiones que no puede perder de vista en los departamentos de recursos humanos de las fábricas, de las industrias, para que no incurran en lo que es el incumplimiento de la ley, porque ya la Ley Federal del Trabajo, a raíz de lo que es la reforma, establece multas muy, muy grandes en este sentido. Entonces, se le va a poder o se hará acreedor una empresa que realice estas prácticas de canjear horas extraordinarias por días de descanso de una multa de hasta 5,000 veces el salario mínimo. Y es que muchas veces, Ariel, no podemos hacer nada. Estás platicando a lo mejor con tu jefe y dice, bueno, te cambio estas horas extras por algún descanso, y tú por tener miedo a perder tu trabajo, bueno, dices que sí y te las cambia, y así puede pasar sucesivamente esta acción, pero tú puedes poner una demanda. O sea, no estás solo, tienes que hacer algo, obviamente. Son y prestaciones. Más si tus compañeros también están pasando por lo mismo. Así es, son prestaciones que se pueden exigir. Para hacerlo líquido nada más, a manera de conclusión, 5,000 veces el salario puede ser de entre 16,000 y 336,000 pesos la multa que puede sufrir un patrón en caso de que tenga estas prácticas, no importando que todo el mundo lo haga. Imagínate, Ariel, hasta 300,000 pesos. 336,000. 336,000, válgame Dios. No, pues mejor si pague sus horas extras, no vaya a ser que le salga Sale mucho toda más esta barato. cantidad.